Dios les bendiga en esta mañana. Estaremos leyendo Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Niger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecho señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien haré todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que sois? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos,
hijo del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues estos, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas: mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis si alguno os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo le hablase de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quien habiéndoles le persuadieron a que perseveraran en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Dios añada bendición a su hermosa palabra. Sacamos unos minutos para meditar en lo que hemos acabado de leer. Nos encontramos con un llamado que Dios le hace a Bernabé y Saulo para salir. Aquí tenemos el primer viaje misionero del apóstol. Y es interesante
En el capítulo 12 los encontramos a ellos por un año ministrando en la iglesia de Antioquía. Y aquí nos dice este capítulo que habían profetas y maestros en esta congregación. Estos eran los que estaban ministrando delante del Señor en esta iglesia. Nos da el nombre de 5 de estas personas interesantes. Son de diferentes culturas, diferentes grupos. Entre ellos hay judíos y hay gentiles, y aquí están ministrando delante del Señor. Está Bernabé, que usted lo conoce bien. Está Simón, el que se llama Niger. No sabemos exactamente quién es, pero se nos dice fuentes muy antiguas que este Simón es el que cargó la cruz de Jesús. También está Lucio, que también es de Cirene o de África. Está Manaén, que se había criado junto con Herodes el Tetrarca, o sea, es medio hermano de Herodes, se crió en el palacio. Y está Saulo, que va a ser la persona que va a impactar aquel mundo entero con el evangelio del Señor. Y el Espíritu Santo habló, dijo el Espíritu Santo, probablemente usó a uno de los profetas que estaban allí: separadme a Bernabé y Saulo para esta obra a que yo los he llamado. Y qué hermoso cuando es el Señor que llama a las personas. Bueno, ellos continúan orando y ayunando, le imponen las manos encima para mostrar solidaridad. Estamos contigo, y lo despidieron. Y nótese lo que dice el versículo 4. Entonces ellos, enviados por el Espíritu Santo, aunque Bernabé es de Chipre, no van a esta isla porque Bernabé la conoce bien, sino que van a esta isla porque el Espíritu Santo los envió hacia allá. Y en resumir todo lo que sucede, hay una buena enseñanza para nosotros. ¿Qué es lo que sucede cuando se va a predicar el Evangelio? Y aquí encontramos que va a haber oposición. Aquí nos va a dar, podemos decir, 3 diferentes personas o grupos que se van a levantar en oposición, o podemos decir que el diablo usará en oposición a que se predique la palabra del Señor. Primero, cuando llegan a la ciudad o al país de Chipre y están predicando el Evangelio de una esquina de la isla a la otra, el procursor, la persona encargado, podemos decir el gobernador, pidió escuchar la palabra del Señor, y ahí nos encontramos con este mago usado por el mismo Satanás para impedir que este hombre escuchara el Evangelio, para impedir que este hombre aceptara el Evangelio. Y aquí pues nos da como ejemplo, o nos enseña que el mismo diablo se va a levantar en oposición a que el Evangelio sea predicado. Luego tenemos en el versículo 13 que cuando salieron de Chipre y cruzaron el mar para llegar a la región de Asia Menor, Juan, y Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Y esto nos va más luego a mostrar que hubo gran conflicto entre Pablo y Bernabé sobre Juan Marcos. Y aquí tenemos el segundo ejemplo de los que se van a oponer o los que van a estorbar la predicación del Evangelio. Aún los mismos nuestros se desanimarán y tratarán de frustrar la predicación del Evangelio. Bueno, cuando llegan a Perge, ahí pues entran en la sinagoga y Pablo predica este mensaje, el primer mensaje registrado
que predicó el apóstol Pablo, que está escrito. Es un mensaje hermoso. Otra vez, todos los mensajes que hasta ahora quedaron escritos, nótese que el mensaje primero es bíblico, segundo es centrado en la persona de Jesucristo, y tercero, la idea es que el hombre se arrepienta, el hombre se convierta al Señor. Y aquí tenemos la tercera oposición que vino de los líderes religiosos. Al ver la multitud que quería escuchar a Pablo, le dieron celo y se opusieron a la predicación de Pablo, tanto que hasta le levantaron calumnias usando unas mujeres piadosas, dice las Escrituras, mujeres respetadas, para traer calumnias y falsos testimonios en contra de Pablo y Bernabé, lo cual causó que ellos fuesen expulsados de esa ciudad. Y ahí es donde Pablo anuncia que él va a predicarle a los gentiles. Era necesario ir primero a los judíos, pero ahora iré a los gentiles. Y la Biblia nos enseña y nos dice que Pablo fue llamado para ser el apóstol de los gentiles. Pero lo que quiero señalar es que aunque hubo oposición de parte de Satanás, aunque hubo oposición o frustración de parte de los nuestros en la persona de Juan Marcos, y aunque haya oposición de parte del mundo religioso, nótese lo que dice, que creyeron los que estaban ordenados para vida eterna. Al pesar de cualquier oposición, todos aquellos que están ordenados para vida eterna van a recibir a Jesucristo. En otras palabras, nada podrá detener el trabajo del Señor. Se levante el diablo, se levanten algunos de los nuestros, se levanten los líderes religiosos, la palabra del Señor va a crecer, la palabra del Señor hará lo que fue enviada para hacer, y el resultado, el Señor añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y nótese que Pablo reafirma lo que el Señor Jesús le dijo a los apóstoles en Hechos 1:8, y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Y en el versículo 47, él dice que el Señor los ha puesto para hacer luz a los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra, citando al profeta. Amén. Y dice, termina el capítulo diciendo que los discípulos, los que habían creído en el Señor, estaban llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Permita Dios que así podamos pasar el día hoy y toda esta semana llenos de gozo y llenos del Espíritu Santo. Dios bendiga a todos y nos veremos mañana por estos medios. Adiós.